Benjamin Noyes. Velocidades malignas, aceleracionismo y capitalismo. El miedo a fusionarse. Cuando Jean-François Lyotard hizo una invocación al ascetismo mecánico, escribió que se trataba de una nueva sensibilidad compuesta de pequeños montajes extraños. Esta sensibilidad era explícitamente pura jouissance, y como ya vimos, Lyotard se burlaba de los franceses que pensaban que dicho término hacía referencia a la euforia que sigue a una comida regada con un buen Beaujolais. La sensibilidad política subyacente al aceleracionismo era una jouissance llevada al extremo y fusionada con la promesa o la fantasía de una plena inmersión en las fuerzas reales de la aceleración. El atractivo de esta sensibilidad reside en la citada fantasía que conduce a una nueva aceleración siempre prometida y siempre fuera de nuestro alcance. Haciendo referencia a Sade, cabría decir que siempre es menester un último esfuerzo si se quiere ser un verdadero aceleracionista. Mientras que los aceleracionistas declarados siguen siendo escasos, la sensibilidad por la velocidad está muy extendida. Partiendo de los debates sobre la resonancia de las luchas contemporáneas hasta la expansión sin medida de la comunización, encontramos toda una serie de posturas teóricas y activistas dispares y a menudo contradictorias que convergen en la necesidad de la velocidad. Si bien es cierto que estos modelos no se encuadran estrictamente dentro de las formas aceleracionistas de impulsar el capital, ni tampoco de acelerar las luchas, los pequeños montajes extraños que integran la aceleración aparecen por doquier. Esta es una sensibilidad de circulaciones y flujos. En el aceleracionismo, lo líquido prolifera, pero al mismo tiempo todavía persiste una dureza residual que era muy evidente en las vanguardias de principios del siglo XX. La dureza es ahora la capacidad de formar extraños montajes sin límites, la capacidad de sumergirse completamente y así dispersarse en circulaciones y flujos. Se trata de una estética o práctica de licuefacción que puede solidificarse temporalmente para activar algunas fuerzas, antes de volver a dispersarse en otras fuerzas líquidas inmanentes. Desde la posición aceleracionista clásica, cualquier rechazo de la aceleración conduce a una sensibilidad de lo que Nick Land llama miserabilismo trascendental. Renunciar al sueño de la aceleración significa recaer en la creencia gnóstica de que el mundo está sumido en el mal. Su supuesta carencia de alternativas positivas hace que el antiaceleracionista tenga de todo una visión negativa y se encuentre imbuido de resentimiento. La respuesta de Land es: apuesta fuerte por el capitalismo. Si queremos contrarrestar el aceleracionismo, como yo intento hacer, tenemos que abordar la cuestión de cómo se puede definir una sensibilidad política alternativa que no sea una mera modalidad del miserabilismo. Me gustaría mostrar que la inmersión aceleracionista genera cantidades obscenas de miseria y que simplemente la transforma en jouissance. Es el aceleracionista quien corre el riesgo de elaborar una imagen absoluta del capitalismo como una máquina monstruosa, o en el caso de Land, en la invocación de uno de los Shoggoths de Lovecraft. El Shoggoth, que aparece en la novela de horror antártico En las montañas de la locura, 1931, es un oportuno símbolo del aceleracionismo. Se trata de una criatura que fue creada mediante ingeniería genética como bestia de tiro, para trabajar al servicio de los primordiales, antiguos seres extraterrestres que habitaban la Tierra antes que la humanidad y eran poseedores de saberes ocultos. Los Shoggoths desarrollaron una rudimentaria inteligencia y aunque se rebelaron, fueron finalmente derrotados por los primordiales. Unos pocos siguen con vida, y con una de estas criaturas se encuentran los desafortunados exploradores en el clímax de la novela. Así es como se les aparece a los protagonistas. La pesadillesca columna plástica, de fétida iridiscencia negra, avanzaba comprimida y resumante por la cavidad de 15 pies de anchura, cobrando infernal velocidad
y empujando ante ella una vorágine de desvaídos vapores emanados del abismo. Era algo terrible, indescriptible, mayor que cualquier convoy de metro, un conjunto informe de protoplasma burbujeante, tenuemente luminoso y con miriadas de efímeros ojos que se formaban y desvanecían constantemente como una pústula de luz verdosa, que se nos venía encima y cubría completamente el frente del túnel. El capitalismo se nos viene encima como una acelerada monstruosidad líquida capaz de absorbernos, y según Land, debemos recibirlo con los brazos abiertos. La historia del trabajo esclavista y la literalmente monstruosa lucha de clases quedan ocluidas en la invocación aceleracionista al Shogot como un dinamismo líquido y acelerante. El horror implica un olvido de la lucha de clases, incluso en una sospechosa forma ficcional, y la abolición de la fricción en nombre de la inmersión. El segundo aspecto de este deseo de inmersión y olvido, según lo entiendo, se genera a partir de psicopatías inducidas por el propio capitalismo. Hoy en día estamos familiarizados con una larga letanía de trastornos psicológicos que han sido reivindicados como la patología distintiva del capitalismo: depresión, trastorno de personalidad narcisista, esquizofrenia, psicopatía, histeria, ansiedad, etc. Frente a estos efectos psíquicos, el aceleracionismo responde con una intensificación que trasciende todos los límites: llevar la esquizofrenia al extremo, potenciar la depresión y gozar del sometimiento. Los efectos patológicos del capitalismo contemporáneo apenas merecen ser señalados, pues la mayoría de nosotros los conocemos por propia experiencia. Todos sabemos lo que está mal. Por lo tanto, no creo que sea necesario añadir algo o refinar la implacable acusación contra él por su condición de generador de experiencias negativas o de mutilaciones. Ser llamados a la fusión con el Shogot capitalista no resulta demasiado útil. En vez de ello, aunque no sea nada fácil, lo que realmente cuenta es qué hacemos con esa base de sentimientos, experiencias y estados de ánimo. Quiero sugerir que el punto de partida desde una sensibilidad política consiste en romper con la fantasía de las fuerzas reales de la aceleración. Estas fantasías constituyen la premisa de la existencia de vectores que prometen la vitalidad de la aceleración, incluso en los momentos de desesperación más extrema. Se trata de unas fuerzas plurales y dispersas que permiten múltiples posibilidades de aceleracionismo y son capaces de cambiar de forma o contenido. Es la integración con dichas fuerzas reales lo que ofrece una inmediatez inmersiva, sin ningún tipo de mediación o fantasía, y deja atrás el orden del lenguaje humano para abrazar el desorden de una existencia inhumana. Lo que defiendo es una restauración de la sensación de fricción que irrumpe y quebranta la fantasía aceleracionista fundamental de una integración suave. Esta suavidad queda definida a la perfección con las palabras de un personaje del relato de Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, 1931. Todas las transiciones son indoloras, y hay mucho que disfrutar en un estado de sensación totalmente mecanizado. El hecho de que esta declaración la pronuncie un ser humano cuyo cerebro ha sido extirpado y colocado en un cilindro de metal para que pueda viajar por el espacio es indicativo de ese terror transcósmico del cual el aceleracionismo se desentiende. Aún así, hay que reconocer al aceleracionismo el mérito de que por lo general no tiende a presentar las transiciones como indoloras, sino como ámbitos de jouissance. Su solución para lograr la transición, sin embargo, consiste en apostar fuerte, para que sea suave, en lo que constituye una peculiar mezcla de machismo e inmersión feminizada. No estoy sugiriendo que la solución consista en retornar a lo humano, o a un mero equilibrio desacelerativo, un retiro o un nuevo ascetismo. Nuestra tarea hoy es mantener colectivamente formas de lucha y resistencia que no ofrezcan ningún falso consuelo, ni el de una esperanza inerte, ni el del cinismo, ni tampoco el de la desesperación absoluta. En términos de sensibilidad política, esto no significa buscar de manera incansable patologías,
ni celebrar su propia transformación mágica en nuevos poderes. Empezar por la miseria, en cambio, podría conllevar al desarrollo de unas formas de politización que no solo fueran capaces de reconocerla, sino también de desvincularnos de lo que la causa. Este extraño montaje implicaría el reconocimiento de la fricción de una integración que no se plantea simplemente como una alternativa entre lo duro y lo suave, entre lo trascendente y lo inmanente. Ya estamos metidos hasta el cuello en potenciales y reales integraciones, inmersiones y extracciones. La tensión de estos momentos requiere un sentido colectivo de las luchas pasadas y las luchas por venir, el reconocimiento de que la imposibilidad del trabajo se ha materializado, no solo debido a la acción del capitalismo, sino también a la de la resistencia. Esto también implica prestar atención a la estética de estos momentos de fricción, que condicionan aquella tensión que el aceleracionismo desea disolver. No se encontrará aquí gran consuelo o motivo de celebración. Esto no es el divertido montaje prometido por el aceleracionismo, pero es un buen comienzo.